Entonces, para empezar, voy a quitar la cámara. Excelente. Entonces, como muy bien lo mencionó, realmente se hace aquí en el Pacífico colombiano, donde tenemos unas características geomorfológicas que nos permiten tener excelentes condiciones para el turismo, tenemos unas condiciones de vocación portuaria y una biodiversidad pues, que ha sido ampliamente reconocida, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Dicho esto, y para optimizar los términos del tiempo, entonces vamos a empezar con lo que fueron los antecedentes coyunturales que sirvieron de contexto precisamente para que el centro sea lo que es hoy en día. Entonces, dentro de esos antecedentes coyunturales tenemos uno de los hitos que fue el hundimiento del buque petrolero Saint Peter en 1976. Este fue un buque de nacionalidad liberiana. Ese incidente se presentó exactamente el 4 de febrero y básicamente despertó esta problemática o nos dijo, bueno, hay una sensibilidad aquí en la zona con respecto al tema de derrame de hidrocarburos y sabiendo que esa es una problemática que no solo se presenta sus efectos de manera instantánea, sino que ellos se conservan con el tiempo, porque sabemos que el hidrocarburo se precipita, ¿cierto? Va hacia el fondo, va a tener una afectación en esos ecosistemas que se encuentran precisamente en esa área, y que adicionalmente ese hidrocarburo pues se va a transportar hacia las zonas costeras y ahí se va a depositar generando problemas ambientales bastante fuertes. Entonces es un hito porque básicamente a partir de esa problemática se identificó la necesidad de contar con un centro de investigaciones que permitiera a corto, mediano y largo plazo poder atender esta emergencia en términos de monitoreo, en términos de análisis de cuál había sido el impacto de ese hidrocarburo, bueno, y demás aspectos. Por otro lado, en 1977, en el Seminario Nacional de Ciencias del Mar, que actualmente se realiza, de hecho, la última edición se realizó en 2019 en Barranquilla. Entonces, es un evento que tiene mucha importancia dentro de lo que es el gremio de las ciencias marinas. Y en esta edición que les comento, que fue la edición tercera, se desarrolló en Villa de Leyva, y ahí exactamente se manifestó la necesidad de fundar un centro de investigaciones científicas que a corto plazo, pues como ya lo mencioné, pudiera atender esas necesidades que se tenían a nivel local. Bueno, esta es quizás una de las imágenes más tristes que les pueda mostrar de lo que ha ocurrido en términos de amenaza a turismo marino en Tumaco. Para los que conocen esta localidad, en la imagen central se puede ver una avenida, ¿cierto?, que se encuentra altamente deteriorada, y podemos ver el hito de lo que es el tanque elevado, ¿cierto?, que anteriormente era el que nos suministraba agua a nivel local, y podemos ver cómo la tierra se abrió para esta eventualidad, para este maremoto que ocurrió el 12 de diciembre de 1979. Asimismo, otra de las cosas características, pues para los que conocen Tumaco, pues lo saben, existen unas edificaciones, digamos que en ese momento eran mucho más comunes que ahora, que eran las construcciones palafíticas. Y adicionalmente, pues también se contaba con la mayor cantidad de viviendas construidas en madera. Entonces, ¿qué ocurrió? Y eso sí ya fue una entrevista que hice a nivel familiar, y a mi mamá, que pues vivió este episodio, y básicamente lo que ella comenta es que los techos se derrumbaron, quedando al nivel del piso, y eso fue, como quien dice, un desfile de tapetes de techos, casi distribuidos no solo en Tumaco, sino también en las diferentes localidades. Como ustedes muy bien lo saben, pues también la afectación que se tuvo en San Juan de la Costa, una localidad cercana. Entonces ahí podemos ver pues el desastre que provocó esta eventualidad, y ahí, si ustedes se dan cuenta, ya llevamos como dos enfoques. Ya tenemos un enfoque de contaminación y tenemos un enfoque que sin duda nos lleva a generar información o a la necesidad de poder atender ese tipo de emergencias como lo es el maremoto, que pues como lo veremos más adelante, pues es una situación que lamentablemente tiene mucho potencial de ocurrencia en nuestra localidad. Nuestro cuarto hito tiene que ver con la apertura de la base naval del Pacífico, que se puso en marcha en la década de los 80, básicamente también mirando
la manera de poder generar, digamos, más capacidades operacionales, no solo por parte de la Armada, sino que también esto trajo consigo la necesidad de poder seguir investigando sobre las condiciones ambientales, sobre las condiciones oceanográficas, precisamente en este entorno, en lo que es el Valle del Cauca y sobre todo pues, su cercanía con Buenaventura y las afectaciones ambientales que para ustedes será mucho más conocido siendo del Valle. Entonces ahí podemos ver una imagen de la actual construcción y una vista aérea donde podemos ver exactamente los módulos, donde podemos ver exactamente en qué consiste esta ciudadela. Dicho esto, ya nos damos cuenta, como les mencioné, la importancia de poder contar en esta localidad o en el Pacífico colombiano en general con un centro de investigaciones que pudiera dar soporte o que permitiera atender o ayudar a mitigar estas situaciones que se habían presentado, pues y muchas otras que por términos de tiempo pues no voy a mencionar como antecedentes coyunturales. Ahora vamos a hablar del centro de investigaciones. Entonces, aquí en esta imagen ustedes pueden ver el organigrama de la institución, esto como más a modo de que ustedes conozcan nosotros a qué institución pertenecemos, cómo estamos adscritos, y se vayan haciendo una idea de cuáles serían como esos enfoques o esas actividades misionales que nosotros tendríamos como uno de los compromisos fundamentales, ¿no? Entonces, nosotros pertenecemos al Ministerio de Defensa, que a su vez está adscrito, que a su vez se encuentra adscrito a la Dirección General Marítima. Dentro de la Dirección General Marítima existen diferentes áreas. Nosotros pertenecemos a la Subdirección de Desarrollo Marítimo Subdemar, y dentro de esa subdirección se encuentran dos centros de investigación. Es muy importante que tengan eso en cuenta. Nosotros hacemos parte de lo que es la jurisdicción Pacífico. Nosotros nos encargamos de estas investigaciones en temas oceanográficos y hidrográficos en la jurisdicción del Pacífico colombiano, pero adicionalmente tenemos un hermano gemelo que es el Centro de Investigaciones Oceanográficas y Hidrográficas del Caribe, que pues hace sus veces en esta jurisdicción. Entonces, luego del Centro de Investigaciones, pues nosotros podemos ver que se desprenden unas áreas misionales que se encuentran, digamos, interferidas por algo que llamamos ARC Gorgona y ARC Cascajal, que no son más que unas plataformas oceanográficas con las cuales nosotros estuvimos, hablo de pasado, porque el ARC Gorgona, digamos, ya no se encuentra en operación, y otras plataformas como el ARC Cascajal, que son las que permiten que nosotros desarrollemos cruceros oceanográficos, mediciones en las áreas locales, y pues ese monitoreo permanente que se requiere precisamente para sostener las investigaciones que actualmente tenemos. Entonces tenemos nosotros en total 3 áreas misionales. Tenemos el área de oceanografía operacional, del cual ya iremos hablando un poco más. Tenemos el área de manejo integrado de zona costera, ahí ya se pueden ir como orientando con sus nombres. Y el área de protección del medio marino, que pues teniendo en cuenta los antecedentes coyunturales, sería como una de las dependencias que tuvo su cimiento mucho más fuerte desde su origen. Adicional pues al área de manejo de zona costera, en donde ya, digamos, empezaron en ese momento, digamos en 1984, se empezaron a cimentar, digamos, esas bases y esa necesidad para el estudio de eventos tsunamigénicos. Esas son las 3 áreas misionales, pero también contamos con unas áreas de apoyo que son las que nos permiten que nosotros ejerzamos esas funciones, y es el área que se encarga de la parte logística y el área técnica. Bueno, ya dicho eso, me permito presentarles aquí en esta lámina. Esto es el Arco del Morro. Esto hace parte de las playas que tenemos nosotros en una de las islas en Tumaco, y con esa lámina me permito introducirlos a lo que es la génesis del Centro de Investigaciones. Entonces, empezamos. Entonces, en el año 1984 se dio la inauguración del Centro de Control de Contaminación Marina en San Andrés de Tumaco. Hubo algo que no les mostré en la lámina anterior, y es que el nombre del actual Centro de Investigaciones Oceanográficas y Hidrográficas del Pacífico pues ha ido cambiando, ha tenido en total 3 nombres diferentes, siendo ahora el Centro de Investigaciones Oceanográficas y Hidrográficas del Pacífico, pero conservando las siglas del CCCP, que es Centro de Control de Contaminación del Pacífico. Entonces, como pueden darse cuenta en esas láminas, pues podemos ver el evento inaugural, y básicamente pues aquí se puede ver al señor Tito García Mota,
que pues en ese momento era el comandante de la Armada Nacional y que fue la persona que se encargó como de dar apertura oficial a este evento. Aquí tenemos otras imágenes que nos permiten ver, si se pueden dar cuenta, cómo eran, digamos, esas instalaciones para esa fecha. Para los que conocen el Centro de Investigaciones o pudieron ver la imagen, la veremos también más adelante, pues ya el Centro de Investigaciones cuenta con otras características. Y básicamente en esas láminas podemos ver como el recorrido que formalmente se hace cuando se tienen visitas de este nivel tan alto. Aquí lo que les mencionaba, entonces estamos mirando cómo era el Centro de Investigaciones en el año 1982 y 1984 y cómo este fue cambiando sus instalaciones. Entonces aquí hacemos énfasis precisamente en lo que fue el módulo habitacional, ¿cierto? Porque nosotros tenemos el Centro de Investigaciones, que son las instalaciones donde efectivamente se hacen los trabajos y demás aspectos misionales, pero adicionalmente, al ser una unidad en la cual nosotros pues interactuamos con personal militar, ¿cierto? Básicamente en cada una de las dependencias tenemos, digamos, la orientación de estos oficiales, para el desarrollo de estos trabajos, pues también se vio la necesidad de contar con unos módulos habitacionales. Aquí hay algo muy importante y es que, como lo veremos en algunas láminas, también se vio la necesidad de poder contar con este módulo habitacional debido a que en años posteriores contamos afortunadamente con la presencia de estudiantes que realizaban sus pasantías en esas instalaciones en el CCCP y que, digamos, como beneficio, como compensación pues, de esas actividades, pues se les daba algunas facilidades, dentro de ellas estaba la vivienda. Entonces, esa es la razón de ser de ese módulo habitacional. El que los militares pudieran tener donde vivir con unas condiciones de seguridad y también que los estudiantes de último grado de ciertas carreras también pudieran contar con ese beneficio. Aquí podemos ver otras imágenes donde mostramos parte de las instalaciones del centro. Podemos ver, digamos, su fase de construcción. Aquí vemos parte de lo que fue, digamos, originalmente la biblioteca, que ya luego, obviamente, pues se amplió debido a la demanda y a las necesidades que se tenían. Aquí podemos ver las instalaciones del laboratorio. Estas son fotos quizás un poco más actualizadas que las que antes les mostré, pero ya dan luces de la evolución que tuvo esta área o que tuvieron esos laboratorios, teniendo en cuenta la demanda de las actividades misionales que derivaban en temas de contaminación marina, entre otros. Bueno, adicionalmente, teniendo en cuenta que para este momento ya el Centro de Investigaciones había cobrado bastante fuerza y se había, digamos, resaltado su aporte, su contribución al desarrollo del Pacífico colombiano, se empezaron, como quien dice, a tener algunas visitas memorables, dentro de las cuales, pues, me voy a permitir leer algunas para no hacerlo, digamos, tan denso. Pero podemos ver, por ejemplo, que en el año de 1984 tuvimos la visita de contraalmirante Villamizar, ¿cierto? Para este periodo. En el 1986, la visita del presidente Belisario Betancourt con toda su cúpula. Y en 1988, por ejemplo, tuvimos la visita de Manuel Elkin Catarroyo, un año después de la visita del embajador de Francia. En 1995 tuvimos nuevamente visita presidencial, esta vez hizo presencia el doctor Ernesto Samper Pizarro. Por otro lado, en el año 1999-1994 también pues, se tuvieron la visita de los ministros de Agricultura y de Transporte, todos ellos atraídos por esa información del desarrollo científico que se estaba realizando ahí en el Pacífico colombiano. Por otro lado, ya en el 2003 recibimos nosotros del doctor Álvaro Uribe el Premio Colombiano Ejemplar. Y 2 años después, él visitó también las instalaciones en el marco de las visitas que él hacía a las diferentes localidades, digamos, de todo el país, y aprovechó para, pues, visitar el Centro de Investigaciones, donde se les explicaron, pues, algunas de las capacidades existentes en investigación en ese momento. Por otro lado, también, teniendo en cuenta que nosotros como centro y que adicionalmente, pues, tenemos una gran familiaridad con, digamos, las fuerzas militares, ¿cierto? Siempre
participamos en los desfiles conmemorativos de la Armada Nacional, del Día de la Armada, ¿cierto? Siempre pues se cuenta con una participación. Y también desde 1985 se empezó, digamos, se dio inicio al desarrollo del almuerzo de compañeros. Ese almuerzo de compañeros se hacía con la participación de los tripulantes o el personal de la Capitanía del Puerto de Tumaco y también con personal de la Dependencia de Señalización Marítima, que en ese entonces se encontraba en Tumaco, y con personal del Batallón de Infantería. Digamos que esa actividad ha ido como cambiando un poco, pues recientemente se hizo una, pero pues estrictamente con el personal del centro, pero digamos es una iniciativa que estuvo y que pues seguramente se va a seguir desarrollando. En 1993, el Centro de Investigaciones participó en Expo Militar, eso fue en el año 93, y también para ese año, debido, digamos, a esas características que tenía el centro y al estar, digamos, resguardado dentro de una unidad militar, pues digamos esas instalaciones fueron y han sido, digamos, muy atractivas para el desarrollo de distintos eventos que involucran cierto nivel de seguridad. En el 93, como les menciono, pues aparte de digamos, este foro que se llama Colombia en la Era del Pacífico, digamos fue el nombre que se le dio en ese momento, también en diferentes años, ya en el 97 y en el 98, se realizaron, digamos, otros eventos, como fueron la Comisión de Vecindad Colombia-Ecuatoriana y en 1998 la Cumbre de Gobernadores. Bueno, digamos, hasta ahí como un poco de cuál fue la génesis, de los eventos conmemorativos, como esas visitas ilustres que dieron su respaldo para que el centro continuara, digamos, con sus funciones. Y ahorita vamos a ir viendo esta evolución investigativa. Entonces, también ahí les comparto una imagen de las que son muy comunes en ese momento para esas fechas, que es el avistamiento de las ballenas en el Pacífico colombiano. Y con esta imagen empezamos con la evolución investigativa. Entonces, cuando hablamos de evolución investigativa, sin duda tenemos que hablar también de esas cooperaciones interinstitucionales que hicieron posible que hoy en día, digamos, nosotros contemos con ciertas capacidades. Y aquí, digamos, no es casualidad que aparezca el logo de la Universidad del Valle en primera plana, porque resulta que en los diferentes documentos históricos que nosotros revisamos y que existen y que algunos están, digamos, en proceso de publicación, nos indican que la primera cooperación académica e investigativa que tuvo el Centro de Investigaciones, fue en 1984 y fue precisamente con la Universidad del Valle. Entonces, miren qué casualidad. Para ese mismo periodo también se contó con una cooperación de otras instituciones, como por ejemplo la FAO e INDEMAR, que en conjunto con INDEREN a través de un convenio pues hicieron un reconocimiento de manglares en la Ensenada de Tumaco. Por otro lado, ya en el año 93, a través de una cooperación que se tuvo con Corpo Nariño, el Centro de Investigaciones recibió en su momento algunos apoyos, digamos, esos apoyos fueron dirigidos al Laboratorio de Química del CCCP, y básicamente pues ahí les muestro algunos de los elementos que estos fueron dados. Ahí hago una corrección, digamos, esa cooperación fue en el año 1984, donde pues uno, digamos, en ese momento diría, bueno, dieron un microscopio, un estereoscopio y una balanza, que ahorita uno diría, no, pues no es unos elementos tan representativos, pero en ese entonces, en 1984, cuando se carecía de muchos elementos, pues realmente eso fue un apoyo invaluable. Entonces ahí coloco una nota, y es que en el año 1993, pues se efectuó como el cierre de esa cooperación temporal, porque pues igual seguimos trabajando en algunas cosas, y esto se hizo en el Centro de Investigaciones y se hizo, digamos, en un evento de alguna manera formal. También se tuvieron visitas de la Comisión Alemana para pues, temas de intercambio de conocimientos, porque pues básicamente para ellos era una completa novedad que en un lugar tan pequeño pues se pudieran ir adelantando cosas con una visión tan grande. Por otro lado, aquí vemos otras instituciones que también estuvieron presentes. Básicamente también tuvimos la oportunidad de interactuar con personal experto del Estado ruso, que digamos a aval de ello, y eso fue lo que nosotros encontramos en los documentos técnicos, a aval de esa cooperación, aún nosotros podemos verla en artículos científicos, lo podemos ver en documentos que aún son de consulta para nosotros y para muchas personas que trabajan
en temas del Pacífico. Entonces, esa cooperación se realizó a través del experto Igor Malikov, quien pues actualmente también continúa trabajando en temas de investigación científica. Por otro lado, pues también en 1985 pues se elaboraron algunos programas de inversión que fueron asociados con la UNESCO. Y ya para terminar, digamos, el contenido de esta lámina, muy importante resaltar la cooperación de otras instituciones, de otras universidades, digamos, locales, como es el caso de la Universidad de Nariño, pero también de universidades como la CADE y la Universidad del Cauca, con quienes se tiene actualmente un vínculo bastante fuerte, gracias a unos procesos investigativos de los cuales les hablaré más adelante, que fue, digamos, el hito a partir del año 2005, sobre todo en el programa de Ingeniería Física. Bueno, entonces aquí voy a tratar como de pasar rápidamente, pero la idea es que ustedes se queden como con algunas preguntas o algunas inquietudes y pues ampliamente se las podré resolver en el momento que ustedes lo consideren. Entonces, aquí tenemos la primera línea de investigación o quizás uno de los enfoques iniciales, que aparte de lo que tuvo que ver con el tema de contaminación marina y el tema tsunamigénico, también digamos tuvo mucha fuerza desde la década de los 80, finales del 70. Entonces aquí tenemos todo lo que tiene que ver con investigaciones sobre el fenómeno del Niño, tema en el que actualmente pues, está trabajando el centro. Dentro de lo que fue todo ese movimiento de este estudio, de este evento de variabilidad interanual, se desarrollaron diferentes acciones. Entonces podemos ver, por ejemplo, que los cruceros oceanográficos que iniciaron a finales de la década de 1900, de la década de los 70, y que continúan hoy en el presente, digamos, continúan siendo un referente dentro de lo que es el tema de investigación científica marina, dado que, digamos, somos privilegiados de alguna forma de contar con plataformas de investigación que nos permitan hacer muestreos en áreas tan extensas como lo es toda la cuenca pacífica colombiana. Y precisamente en ese momento se encuentra en desarrollo la edición número 60 del crucero oceanográfico. De hecho se encuentran ahorita abasteciéndose en la localidad de Buenaventura para ya arrancar a partir de mañana con el muestreo de esta edición número 60. Asimismo, pues en el marco de ese comité, pues también se generaron unos acuerdos internacionales, como lo es el Comité Científico Regional ERFEM, promovido por la Comisión Permanente del Pacífico Sur. Estos lazos, digamos, son muy fuertes y han permitido el desarrollo de algunas acciones a nivel regional. Y por otro lado también han permitido que se desarrollen, digamos, etapas de capacitación o se realicen intercambios de cooperación entre instituciones, como lo fue el caso de una actividad de intercambio que realizó uno de los biólogos de la entidad hacia Ecuador en el Instituto Ecuatoriano INOCAR. Como parte también de ese estudio del fenómeno del Niño, pues en la Bahía de Tumaco, el monitoreo permanente quincenal, el monitoreo se realiza a 10 millas en la línea costera de Tumaco, en una estación que comúnmente, como parte de todas esas investigaciones y esos datos que se tenían en ese momento, se logró en el 2002 generar compilación oceanográfica de la cuenca pacífica colombiana, que este año va a ser actualizado y tendremos nuestra versión 2020. Me permito consultar en ese momento si pueden escucharme, que tuve ahí mensaje de internet. Hola, hola. Sí, te escuchamos. Perfecto, entonces continúo. Entonces, en esa misma línea de investigación del fenómeno del Niño, pues se definió un índice multivariado, el índice multivariado para Tumaco, precisamente a partir de esos datos de la estación costera fija, que fue este producto fortalecido con el curso variable ahorita en el año 1979. Otro hito que ocurrió en el 2018 fue un reconocimiento que nosotros obtuvimos por el Banco Interamericano de Desarrollo, precisamente en la generación de indicadores de oscilaciones climáticas para predecir impactos en variables como la precipitación, siendo esta, digamos, una de las que más se ve afectada en el país. Por otro lado, ya saliendo del tema de lo que tiene que ver con eventogenos, durante este periodo 83-88, y teniendo en cuenta pues que Tumaco es un puerto en el cual pues también se hace, digamos, transporte y abastecimiento de hidrocarburo, Ecopetrol, siendo pues líder en el país en esta línea, junto con el CCCP, digamos, tuvo mucha responsabilidad y mucho interés en realizar estudios que permitieran, digamos, contar con una línea base
y sobre todo pues siempre ha estado y estuvo digamos muy interesado en que se pudieran generar actividades, que se pudieran implementar herramientas para temas de vigilancia y control de contaminación producidos por el crudo South Blend, que es precisamente el que tenemos ahí en Tumaco. Y esto también fue enmarcado, digamos, en un programa internacional que tuvo como nombre Programa de Investigación, Vigilancia y Control de la Contaminación Marina por Hidrocarburos de Petróleo en el Pacífico Sudeste. Aquí podemos ver, por ejemplo, unos resultados, estos son actuales, de algunos ejercicios de simulación de derrame de hidrocarburos en la bahía de Tumaco, la primera imagen, a través, digamos, de diferentes métodos de emisión de partículas. En Buenaventura también, pues teniendo en cuenta que es otro puerto que se ve afectado fuertemente por ese tipo de incidencias. Y Bahía Málaga, que pues como ustedes lo saben y les mencioné, pues también hace parte de estas áreas de interés y que pues dado que ahí se encuentra una base naval es muy susceptible también a ese tipo de situaciones. Ahora pasando a lo que es la línea productiva, porque pues como les mencioné, aquí estamos hablando de cómo esa investigación que nosotros venimos realizando ha aportado de cierto modo al desarrollo del Pacífico colombiano, ¿cierto? Entonces ya hablamos de hidrocarburos, hablamos del fenómeno del Niño, que sabemos que el fenómeno del Niño pues tiene mucho impacto en diferentes frentes relacionados con las actividades productivas, ¿cierto? Como la pesca y demás. Entonces ahora vamos a hablar, por ejemplo, de una de las actividades o dos de las actividades más importantes, las que se desarrollan en Tumaco y en el Pacífico colombiano en general, ¿cierto? Entonces aquí vemos, por ejemplo, el tema del camarón, tanto del cultivo como de la pesca de camarón, como también la extracción de piangua, que son, digamos, unos productos muy apetecidos, no solo a nivel local, sino también que tienen un alto impacto comercial a nivel del Pacífico colombiano. Entonces, para ese periodo de 1986 a 1992, precisamente se avanzó en el estudio en esa línea de análisis de productividad primaria en los ecosistemas de manglar, siendo esa pues la salacuna para estas especies. Entonces, ahí podemos ver como algunos datos importantes y cómo el centro de investigaciones y el comandante que se encontraba en ese momento se vio muy interesado en aportar ya en temas de economía y sociedad en la localidad de Tumaco para el año 1984. Por otro lado, otro de los, digamos, de las actividades de gran impacto que tenemos nosotros en Tumaco y en el Pacífico colombiano en algunos sectores, pero quizás con mayor fuerza en este distrito de Tumaco, es el de la palma africana para la extracción de diferentes productos, sobre todo el que tiene que ver con el aceite de palma. Entonces, básicamente, en el año 1987, pues debido a algunas manifestaciones de la comunidad que pues básicamente vivía en zonas aledañas a los ríos, pues ellos notaban que cierto nivel de contaminación. Entonces, aquí se destaca cómo el Centro de Investigaciones digamos, tuvo o ya tenía, digamos, su realce en ese momento porque inmediatamente recurrieron a las instalaciones del centro y fue desde ahí que estudios en el río Mira precisamente abocados en ese tipo de contaminación, digamos, ya no de hidrocarburos, sino ya derivados de este cultivo. Adicionalmente, lo que tiene que ver con el cultivo de palma africana, siendo una actividad muy fuerte en Tumaco, pues también se empezaron a hacer estudios de cómo las oscilaciones climáticas o los eventos El Niño y la Niña tenían unas repercusiones en este producto. Eso en el año 2004. Adicionalmente, ya en lo que tiene que ver con el área costera, en 1990 se realizó, se empezaron a realizar como algunos levantamientos batimétricos en la ensenada de Tumaco, que generaron precisamente cartas náuticas que actualmente, digamos, han venido siendo renovadas o digámoslo así, actualizadas. Y son precisamente esas cartas náuticas o esa información batimétrica la que permite también, aparte de proporcionar información para la navegación, esos datos, digamos, son transversales porque permiten el desarrollo de modelaciones numéricas, como ya lo miraremos, y otras actividades de investigación. Entonces, aquí podemos ver que en este año, 1990, lo que se llamaba Servicio Hidrográfico del Centro de Investigaciones de la Armada, SINAR, realizó unos levantamientos en esa zona y obviamente pues contó con el apoyo de las capacidades del Centro de Investigaciones.
mismo, ya abocado en lo que tiene que ver con la pesca, en 1992 se desarrollaron unos estudios enfocados como área, digamos, de interés, el río Guapi, donde se pretendía conocer cuál era la influencia de la marea, digamos, en el río, ¿cierto? Siendo, digamos, este ecosistema, pues, estuarino, y cómo, digamos, esa influencia de la marea, pues, también podría tener algunas repercusiones en la pesca, en el año 1992. Ya digamos, siguió cobrando fuerza el tema de la contaminación, pero ya no solo en términos de hidrocarburos, sino también en lo que tenía que ver con residuos sólidos, lo que tenía que ver con pesticidas, con metales pesados y demás, y activamente se empezaron a desarrollar conjuntamente con otras instituciones monitoreos permanentes, los cuales pues a la fecha también se vienen realizando, pero bajo una metodología y unos lineamientos diferentes. Como producto de todo ese trabajo y todo ese análisis en temas de contaminación, pues ya teniendo en cuenta una gran densidad de datos, se trajo a luz, o más bien se consolidó esta publicación que se llama Panorama de la Contaminación Marina del Pacífico colombiano. Digamos, ahí tenía un periodo de análisis del 2005-2010, el cual pues ya contaba con algunos antecedentes que pues fueron reforzados. En el tema de los laboratorios, muy importante, sobre todo pues por lo que ya hemos estado mencionando en aspectos de contaminación marina, digamos desde el año 2003, este centro contó con la acreditación de 6 parámetros físico-químicos, ¿cierto? Y eso ¿por qué es importante? Porque permite dar la tranquilidad y la veracidad de que esa información que se está generando en ese laboratorio realmente cuenta con las cualidades técnicas que permiten el desarrollo de otras investigaciones. Entonces, en el 2003 se contaron con 6 parámetros acreditados, los cuales luego fueron ampliados a 14. Actualmente se encuentra en proceso de actualización, ¿cierto?, de renovación de esa acreditación, y pues realmente es uno de los hitos más importantes de las investigaciones. Listo, entonces, ¿se acuerdan de todos esos cimientos que se miraron derrumbados por el maremoto? Listo, entonces precisamente esos incidentes, como les he venido comentando, son los que trajeron a la luz la necesidad de poder trabajar en temas de eventos, de la amenaza que producen los eventos tsunamigénicos en el Pacífico colombiano. Entonces aquí brevemente he colocado algunas imágenes donde ustedes pueden ver cómo se han venido generando mapas de inundación entre el 96 y el 2010, ahí pueden darse cuenta de algunas referencias, en donde, digamos, a medida que avanzando el tiempo se ha venido contando con nuevas tecnologías emergentes que han permitido contar con una mayor rigurosidad, la generación de ese tipo de productos y otras, digamos, tecnologías que han venido como sumando y han hecho que se vayan incorporando otras variables de interés, digamos, como lo podemos ver aquí en las imágenes. Y en el 2013, como fruto de todo ese trabajo, también se generó la publicación que podemos ver aquí en la lámina. Tuvo tanto a nivel nacional como internacional. En el periodo del 2000, en el año de 2015, se logró contar con el apoyo a través de unos acuerdos con JICA, una institución japonesa, para realizar investigaciones que fueran enfocadas para la toma de decisiones frente a posibles eventos tsunamigénicos. Pues nosotros sabemos que es una amenaza bastante delicada porque aquí entra a jugar el tema del tiempo, el tema de la emisión oportuna y sobre todo la responsabilidad de las instituciones, como es la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, en la comunicación de esa posible amenaza. Entonces aquí podemos ver, la profe Nancy, pues sin duda ya tuvo que haber reconocido en una foto. Esa es la investigación que lidera uno de sus estudiantes, Ronald Sánchez. Él precisamente, para que vamos atando algunos cabos, él fue uno de los pasantes de la universidad que en el 2005 empezó sus trabajos en investigaciones con el programa, del cual pues obviamente él es egresado. Entonces ya ustedes se pueden dar cuenta que ya los productos que se vienen generando ya cuentan con mayores cualidades y mayor resolución, ¿cierto? Porque pues ya sabemos que en Japón se cuenta con una tecnología de punta en estos temas. Y aquí lo que observamos es un geovisor, donde pues ya se puede ver precisamente, incluso como para una descripción del área de estudio, lo que es la bahía de Tumaco, ¿cierto? Podemos ver que hay dos puentes que unen
y la tercera es la parte continental, y ya se cuentan, digamos, con unos niveles de inundación mucho más certeros que lo que se tenían en la década de los 90. Por otro lado, como parte de esa cooperación internacional, este año, en el 2020, en esa línea de investigación, pues ya se cuenta con un sistema de pronóstico de tsunami en tiempo real, el cual entiendo sea un proceso de validación, pero que sin duda ya incorpora los elementos necesarios para que hoy en día nosotros podamos tener cierto nivel más de tranquilidad para la emisión de ese tipo de reportes, considerando la amenaza que nosotros tenemos latente en Tumaco y en todo el Pacífico en general, ese cinturón del fuego que tenemos presente aquí en el Océano Pacífico debido a la interacción de diferentes placas. Por otro lado, y esto ya tiene un poco más de énfasis en la parte de protección al medio marino, hay un proyecto que es muy interesante y muy importante para lo que es la dinámica del Pacífico, pues yo creo que todos aman las ballenas, y este proyecto tiene por nombre Evaluación del riesgo de colisiones entre buques y cetáceos en Colombia. Entonces, aquí lo que se busca es que hay una armonía, ¿cierto? Nosotros nos encanta ver las ballenas, sabemos que también hay tráfico marítimo, digamos el avistamiento para esas épocas es un tema bastante atractivo, pero a veces se nos olvida de que estos seres, esas ballenas, pues también se ven afectadas por colisiones y otras situaciones que tienen que ver con las actividades que realizamos nosotros los humanos. Entonces, básicamente ese proyecto lo que busca es generar información para que precisamente se puedan conocer las rutas y se pueda evitar precisamente ese tipo de problemáticas. Otro de los proyectos que tiene el área de protección al medio marino tiene que ver con la bioinvasión por aguas de lastre e incrustaciones en buques de tráfico internacional, y básicamente pues lo que se busca con este proyecto es hacer un control, digamos llevar como un monitoreo de la posible incursión de aguas de lastre que vienen, digamos, en los buques internacionales que llegan aquí al Pacífico colombiano, porque nosotros sabemos que para que se pueda dar cierto nivel de flotabilidad o algunas condiciones el buque pueda transitar, este debe llenarse en su lugar de origen con agua de ese océano, digamos, estamos hablando del Atlántico, entonces él se va a llenar con esa agua del Atlántico, y luego va a llegar con carga hacia el Pacífico colombiano, por colocar un ejemplo, o el Caribe colombiano. Y ahí esa agua, digamos, para poder, digamos, contar con carga, esa agua tiene que ser liberada, ¿cierto? Pero ¿qué sucede? Cuando esa agua se libera en zonas donde no son convenientes, ¿cierto? Van a entrar a interferir o afectar el ecosistema local. Ya nos damos cuenta nosotros del pez león, ¿cierto? Entonces, este proyecto lo que busca es generar información para la toma de decisiones acertadas, cosas, por ejemplo, como que el agua no sea, digamos, depositada en áreas estratégicas, sino que se haga en unas condiciones donde la circulación permita que no haya una afectación tan alta en el ecosistema. Y hago ahí un énfasis en que permita, porque pues igual al ser un agua externa, pues va a tener ciertas implicaciones, pero lo que se trata es aminorar ese impacto. Por otro lado, ya casi para ir cerrando, lo que les muestro aquí es quizás uno de las actividades o alguna de las investigaciones, alguno de los hitos que actualmente Colombia está realizando en territorio antártico. Un tema que adicionalmente fue muy polémico porque pues yo creo que hasta el momento hay personas que dicen, bueno, habiendo tanto que investigar en Colombia, habiendo tanto que investigar en el Pacífico Sudeste, ¿cierto? En zonas como Ecuador, bueno, Perú, a la Antártica, ¿cierto? Entonces es un tema tanto interesante a nivel político como a nivel científico. Y afortunadamente, eso quizás lo podemos ampliar en la sesión de preguntas, pero afortunadamente en el 2016 y en el 2017, con un grupo de compañeros de la Dirección General Marítima y con el apoyo no solo de DIMAR, sino también de la Escuela Naval Almirante Padilla, tuve la posibilidad de participar en esta expedición, la edición a la Antártica, participando en diferentes proyectos de investigación, tanto de la Escuela Naval como de la Dirección General Marítima. Entonces, si me preguntan, es una de las cosas que realmente ha nutrido mi vida, o sea, ha sido una experiencia maravillosa, sobre todo porque en ella pues tuve la oportunidad, o quien era el jefe de la expedición fue el capitán
Rafael Ricardo Torres, una persona pues que ha tenido mucho que ver en mi carrera y en mi formación, lo que lo hizo muy importante. Realmente ha sido una de las experiencias más grandes que he podido tener. Aquí hay algunas imágenes, digamos, de lo que fueron las actividades. Aquí vale la pena mencionar que en esta expedición pues, participan diferentes instituciones, tanto a nivel nacional y también con un componente internacional, y que adicionalmente en esas expediciones van diferentes profesiones. Van desde historiadores, ahí para que se motiven, van desde nutricionistas, psicólogos, van personas, digamos, que trabajamos un poco más en la parte oceanográfica, van también entrenadores deportivos, bueno, en fin, digamos, es una experiencia muy bonita porque tú puedes interactuar con diferentes personas y poder entender la importancia de que en ese tipo de expediciones hay un componente interdisciplinario. Hay, por ejemplo, también paisajistas, bueno, eso lo hace muy interesante. Y si hablamos, pues, directamente de alguna de las investigaciones con las que DIMAR participa, aquí tenemos el proyecto ICEMAN, y este proyecto, pues, tiene diferentes componentes, donde se encuentra el componente geográfico, el componente físico, químico, biológico y biológico. Recientemente, ahorita, este año, se logró con la publicación en una revista indexada muy reconocida de este artículo científico en el que precisamente participamos junto con el capitán Rafael Ricardo Torres, quien lideró la investigación, y el suboficial José David Iriarte Sánchez, que en ese momento pues hacía parte del centro de investigación. En términos de proyecciones, ya ese es el último punto, pues nosotros tenemos como mira seguir contribuyendo a que Colombia se convierta en una potencia bioceánica sostenible al año 2030 a través de los 6 COMPES. Les podría, digamos, compartir la manera o la estrategia como el centro tiene como pensado dentro de sus proyectos, cómo ir aportando cada uno de ellos, digamos, de una forma preliminar. Y adicionalmente, además del hito de lo que es el COMPES y obviamente a nivel institucional, lo que es la Agenda Científica de DIMAR 2030, pues también tenemos otros referentes como lo es los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y también que nosotros a partir del próximo año entremos a la década de las ciencias oceánicas, ¿cierto? Eso es a nivel mundial. Tuvimos la oportunidad nosotros como centro de investigaciones de participar con otros investigadores de DIMAR, participar en la consolidación de cuáles eran como esas estrategias o esos hitos a tener en cuenta dentro de diferentes aspectos del océano. Y pues adicionalmente, y volviendo al tema de los objetivos de desarrollo sostenible, pues nosotros sabemos que en la medida que nosotros contribuyamos a esos objetivos, vamos a poder diferentes frentes que tienen que ver con las actividades productivas. Y si hablamos del caso de Tumaco, por ejemplo, ya se han dado evidencias, quizás eso está en algunas láminas o en la otra presentación, ya se han dado evidencias de cómo el que nosotros apoyemos con mayor información a los campesinos puede aminorar flagelos como la violencia que pues lastimosamente pues tenemos en esta localidad de Tumaco, pues debido precisamente, y es contradictorio, a esa riqueza, a esa biodiversidad, a esas condiciones ambientales que lo hacen favorable para todo tipo de cultivos, y también pues estratégicamente el poder estar, digamos, al lado de otro país como Ecuador. Esto también constituye un hito dentro de los últimos años en la historia del centro, porque, digamos, en años anteriores, cuando se hablaba de acceder a fondos con proyectos de regalías de la Gobernación de Nariño, como sería en este caso, siempre, digamos, se miraban dificultades en términos de que había que ser político, que era muy difícil. De hecho, se intentó en algunas oportunidades sin mayor éxito, y afortunadamente, aquí les muestro en el primer cuadro, el proyecto que actualmente se viene desarrollando, que precisamente en el tema de tsunami, tema que técnicamente está liderando el investigador Ronald Sánchez, y que ya cuenta con cierto nivel de avance, y que adicionalmente, digamos, se le ha hecho guiño para que eso no solo se haga en Nariño, sino que también se proyecte para otros departamentos del Pacífico colombiano. Por otro lado, también buscando generar información en temas de la influencia de las oscilaciones climáticas y el cambio climático en las actividades productivas y en general en el desarrollo sostenible y resiliente del departamento de Nariño, se contó con la formulación de esta iniciativa, la que aparece en el segundo cuadro, el cual, digamos, llegó hasta cierta etapa de la formulación. Ahorita por temas derivados de la pandemia, digamos, se logró tener una asignación de código BPIN, pasando por algunas etapas,
pero debido a esa contingencia sanitaria, pues tuvieron algunos cambios en cuanto a las prioridades de la gobernación de Nariño, pero que digamos es un proyecto que está ahí en la jugada, como diríamos en Tumaco. Y ya para cerrar, aquí me permito hacer como una especie de reconocimiento digamos, a dos personas. Digamos, aquí les voy a presentar a una, pero digamos existen dos personas en el Centro de Investigaciones que cuentan con muchos años de experiencia. Es el profesor Robinson Casanova, que él lleva más de 20 años trabajando en el Centro de Investigaciones, precisamente liderando todo ese tema de contaminación marina y procurando porque los laboratorios cuenten con su acreditación. Y también el funcionario Jaime Fernando Quiñones Torre, un tumaqueño que desde hace 26 años le viene metiendo la ficha al Centro de Investigaciones y que no solo, digamos, destaco de él su nivel técnico y compromiso, sino también ese carisma que básicamente es muy llamativo y pues es una persona muy querida en las instalaciones del centro. Entonces me voy a permitir colocar un audio de 30 segunditos. Muy buenos días a todos. Les mando un cordial saludo desde Tumaco, la perla del Pacífico. Les habla el técnico de servicios Harry Fernando Quiñones Torres, funcionario público de la Dirección General Marítima en el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Pacífico. En mis 26 años trabajando en esta institución, he podido participar en muchos proyectos de investigación en el área de manejo integral de zonas costeras. Es motivo de orgullo para mí invitarlos a que conozcan nuestro centro y de manera conjunta hacer investigaciones. De esta forma, seguir contribuyendo para construir a Colombia en un país marítimo. Muchas gracias. Buenos días. Hoy nos encontramos en las instalaciones de los laboratorios del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Pacífico, en Tumaco, Nariño. Específicamente nos encontramos en esta sección donde se encuentran algunos equipos portátiles para la toma y medición de variables físico-químicas en muestras de agua marinas o estuarinas. Generalmente aquí contamos con algunos equipos de tipo volumétrico que nos sirven para determinar, por ejemplo, el oxígeno disuelto contenido en una muestra de agua. Acá encontramos unas centrífugas, ¿sí?, para hacer unos procesos de separación. Aquí contamos con un liofilizador, equipo que nos permite el secado de muestras de tejidos o sedimentos marinos, destinados para el análisis ya sea de hidrocarburos aromáticos policíclicos o otro tipo, o aceites y grasas, por ejemplo, podría ser, ¿sí?, o análisis de metales pesados. Por acá pasamos a la sección prácticamente de ensayos, donde encontramos una serie de equipos, unos hornos destinados al análisis de secado de muestras, secado de material, destinado para la realización de los diferentes ensayos. Cordial saludo para todos los asistentes a este conversatorio. Soy el teniente de navío Sergio Fabián Barajas, actual director encargado del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Pacífico, CCCP. Agradecemos al Centro de Estudios Históricos y Ambientales del Departamento de Historia de la Universidad del Valle por esta gran oportunidad. Espero este espacio les haya permitido conocer a cada uno de ustedes un poco de la historia de investigación científica marina en el CCCP, con la contribución de distintos actores internacionales y nacionales, como es el caso de la Universidad del Valle, con quienes mantenemos una sinergia permanente desde el año 1984. Todo esto buscando contribuir al desarrollo de esta hermosa región, como lo es el Pacífico colombiano. Muchas gracias a todos, en especial a la doctora Nancy Mota por la invitación, y quedan cordialmente invitados a esta casa, su casa en la perla del Pacífico colombiano.